no éramos cristianos, vivíamos diferente, pero cuando venimos a Cristo Jesús, tiene que haber cambios, tiene que depender de Dios, tiene que hacer como Dios manda, como Dios pide. Pero muchas veces nosotros, por la naturaleza humana, nos olvidamos lo que Dios ha dicho, lo que Dios está diciendo. Y delante del Señor estamos, no estamos bien. Muchas veces pareciera que estamos bien, pero no estamos bien delante de Dios. Dios es el que conoce nuestros corazones, nuestra mente. Él es el que sabe hasta dónde estamos, cómo estamos. La vida de nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro futuro, nuestro destino está en la mano del Señor. Y si Dios no nos hubiera prestado la vida, estuviéramos muertos hace mucho tiempo atrás. Y la misericordia, como el domingo pasado estábamos estudiando sobre la misma palabra que el Señor nos había dado sobre la misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios que nos mantiene con vida, a pesar de que merecemos castigo, merecemos condenación, merecemos juicio de Dios. Dios nos cuida. Amén. Aún así no nos manda su juicio. Sí, en este tiempo que estamos viviendo, tiempos malos, el enemigo se ha levantado grandemente contra la iglesia, amén, contra las personas que están tratando de ir al cielo. Sí, todas las personas que quieren servir a Dios, a todas las personas que quieren ir al cielo, el enemigo se está levantando con diferentes artimañas, con diferentes medios para desconectarnos, de alejarnos de Dios. Amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos en el Mateo 24 que nos hablan que en los últimos días vendrían muchos falsos predicadores, muchas falsas enseñanzas, profecías. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo, de lo que, en que estamos creyendo. Amén. Vamos a la palabra que nos dio el Señor. Dice así, dice el Señor: yo lloro porque conozco tus corazones, que dicen que están cerca de mí, pero están lejos de mí. ¿Por qué? Podemos hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo se siente nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor o Dios? ¿Cómo se sentiría cuando estamos siendo hijos de Dios, comportamos mal? Aquí en esta profecía que el Señor estaba diciendo, que Él estaba llorando, Él llora porque conoce nuestros corazones y dice que decimos que estamos cerca de Él, pero estamos lejos de Él. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo nuestro corazón está lejos de Dios o cerca de Dios? Hoy vamos a aprender de esa palabra. ¿Por qué está nuestro corazón lejos de Dios? ¿Y por qué está cerca de Dios? ¿Cuándo nos alejamos de Dios? ¿Cuándo nos acercamos a Dios? ¿Y cómo nos alejamos de Dios? ¿Y cómo acercamos a Dios? Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 22. La parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 22, dice así: el que recibió la semilla, cuando dice la semilla, la salvación, la palabra, la presencia del Espíritu Santo, el bautismo. El que recibió la semilla, dice así, que cayó entre espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, la ahogan. Ahora bien, los que recibieron nuestro Señor Jesucristo, los que recibieron la palabra de Dios, los que recibieron la salvación,
los que recibieron la presencia del Espíritu Santo, cuando ellos recibieron esa palabra, no llegaron directamente en su corazón. Dice la palabra del Señor que las preocupaciones de esta vida. ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? La preocupación de esta vida es tener mejor vida, estar bien, quiere tener larga vida, quiere tener salud, quiere tener felicidad, quiere tener la paz, quiere tener tranquilidad. Todos esos afanes, todas esas preocupaciones que vienen de la vida nos acorrala, nos rodea, nos cautiva, y el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso la semilla no llega a dar frutos. La salvación recibió el Espíritu Santo, recibió la palabra del Señor, creó un momento, pero nunca llegó a hacer cambio en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque las preocupaciones de la vida y que el engaño de las riquezas, quiere tener mucho dinero, quiere ser rico, quiere vivir bien como los demás, ¿verdad? Quiere tener mucho dinero. Eso lo ahogan. Significa esas preocupaciones y quiere tener mucho dinero. No hay tiempo para Dios. Tenemos que trabajar mucho. Buscan, en vez de buscar a Dios, buscamos cómo hacer más dinero, cómo de lugar. Entonces, la codicia, la avaricia es tener riquezas, ¿ve? Como otros tienen, como otros millonarios. Yo quiero ser millonario también. Yo quiero tener todas las cosas buenas de la tierra, como otros tienen, ¿verdad? Alhajas, ropa fina, carro fino, casa grande, todas las cosas de la vida. Entonces, deseando, preocupando tener todas esas cosas materiales, nos alejamos de Dios. Esa es la razón que la persona se aleja de Dios. Dice que está con Él. Muchas veces nosotros creemos que solo el pecado nos aleja de Dios. El pecado, fornicación, ladronería, o matar, o robar, o borrachería, o cualquier adulterio, o cualquier otra cosa malas que nosotros entendemos, que como solamente eso nos aleja. Pero la preocupación también nos aleja. ¿Por qué nos preocupamos? Porque nuestra fe todavía no está fundamentado en el Señor, porque no lo creemos de verdad. Por lo tanto, el enemigo viene, trae preocupaciones. Yo quiero tener, y a mi propio esfuerzo quiero lograr tener. Entonces, luchamos, damos todo el esfuerzo en las cosas materiales y nos olvidamos las cosas más importantes, que es la palabra del Señor, hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, vamos cuando nosotros nos separamos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice a los romanos: no se amoldeen al mundo actual. ¿Qué significa? No vivirnos igual como la gente del mundo. No tenemos que pensar como la gente del mundo. No tenemos que actuar como la gente del mundo. No debemos de comportarnos como la gente del mundo. Por eso dice, no se amolden al mundo actual. ¿Cómo está el mundo actual hoy en día? La gente está detrás de las riquezas. No solamente detrás de las riquezas, está detrás de los placeres. No solamente los placeres, de entretenimientos. La gente está detrás del entretenimiento. Entretenimiento hoy en día
el enemigo lo usan para entretener a los jóvenes, a los adultos, a toda la humanidad, a través de internet, a través de teléfono, a través de televisión. A los cristianos le entretienen. En vez de estar orando, está en otra cosa. En vez de estar estudiando la palabra de Dios, está haciendo otra cosa. En vez de estar en la iglesia, está en la playa. En vez de estar en la iglesia, está en su casa durmiendo. Hoy es el día del Señor. Todo el mundo sabe. Todo el mundo tiene que estar en la casa del Señor como hijo de Dios, como deber del cristiano. Pero están amoldeados como el mundo, amoldeados como la gente del mundo, viven a su manera, actúan como la gente del mundo, andan como la gente del mundo, piensan como la gente del mundo, están amoldeados al mundo actual. Sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar, no seguir pensando como los hijos del diablo. Y cuando Dios nos mira eso, Dios sufre en su corazón. Dios llora por nosotros. Tanto amor que nos tiene. Pero usted podría decir, pero ¿por qué no nos cambian? Es que Dios no puede actuar si tú no quieres. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo. Justo significa respeta las decisiones de toda la humanidad, todas las personas. El que quiere ir al infierno, Dios no puede obligar a llevar al cielo. El que no quiere estar con Dios, Dios no puede obligar a la persona para que esté con Él. Quiere separar de Él, Dios no puede obligar para que regrese a Él. Solamente Él habla. Si la persona toma decisión de estar con Dios, muchos dicen que están con Dios, pero no están con Dios. Porque solo la boca, solamente en la mente. Pero su actitud, su conducta, su lenguaje, su modo de vivir, su modo de comportarse, vive como una persona no cristiana. Entonces eso es lo que nos separa de Dios. Nuestro corazón está separado de Dios, está lejos de Dios. Pero nosotros creemos que estamos cerca de Dios. Porque cantamos una alabanza, cree que ya estamos con el Señor. O porque leemos un pasaje de la Biblia, creemos que ya estamos cerca de Dios. Por eso dice, tenemos que transformar nuestra mente, cambiar nuestra manera de pensar. Hay que saber que somos hijos de Dios, no somos hijos del diablo. Vivir como la gente del mundo. Somos del cielo, no somos del mundo. Tenemos que cambiar esa mentalidad a los hijos de Dios, como creyente, como cristiano. Vivir como cristiano, su conducta, su actitud, su lenguaje, su carácter, su forma de pensar, de forma de planear, vivir, tiene que ser como Dios da las instrucciones. Si tú no vives como Dios manda, usted está viviendo a la manera del diablo, a la manera humana, natural, y eso está bajo control del enemigo. Entonces Dios dice que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar, transformar nuestra mentalidad mediante la renovación de su mente, renovar la mente, no tener esa mente como antes de venir a Cristo Jesús. Tiene que tener mente de hijo de Dios, no mente mundana, mente humana, mente natural, mente pecaminosa. Tiene que ser mente de Cristo. ¿Tú crees que si tú tienes mente de Cristo, va a estar, en vez de estar en la iglesia, va a estar a otro lado? No. ¿Qué mente tiene esa persona? No tiene mente de Cristo. Si tuviéramos mente de Cristo, estaríamos entretenidos algo que a Dios no le agrada. No, ¿verdad? No. Por lo tanto, nuestra mente tenemos que renovar, es cambiar, moldear esa mente humana natural a la mente de Cristo. Amén, sí, para poder mantener. Por eso Dios nos mira que esa mente humana natural no transformada, no hay cambio en nosotros. Amén. Vivimos mucho tiempo en la vida cristiana
pero siempre seguimos siendo mediocres. Amén. Mediocres, ¿por qué? Porque vivimos como una manera natural, humana. Amén. Espiritualmente no estamos creciendo nada, no hay fruto. Sí, Señor. No hay fruto, no está transformado. Entonces, mientras nosotros no transformamos nuestra manera de pensar, vivir, andar, comportarnos, no vamos a conocer la grandeza del Señor. Mira lo que dice: así podrán comprobar cuál y cómo es la voluntad de Dios. Si nuestra mente no transformamos, pensamos como hijos de Dios, no vamos a conocer la voluntad buena de Dios que es. Nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Vamos a mantenernos con mentalidad humana, luchando para salir adelante, luchando para conseguir, peleando por algo que Dios nos quiere dar, sin que usted luche por nada. ¿Cómo podría ser eso? Dios es dueño de todas las cosas. Cuando nosotros vinimos a los pies del Señor, toda la herencia de Dios ahora es nuestra. Amén. Somos hijos, sí, herederos somos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Amén. Coherederos con Cristo Jesús. Toda la herencia que el Padre le dio a Jesucristo ahora son nuestras. Amén. Ahora toda esa herencia se activa con la obediencia. Señor. Con la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, las bendiciones vienen solo. Amén. La paz viene, la felicidad va a venir, amén. Larga vida va a venir. Sí, Señor. Todo lo que Dios ha prometido en su palabra, sí, se activa. Sí, Señor. Entonces ahí usted se va a entender, podrán conocer, comprobar, dice la palabra del Señor, cuál es y cómo es la voluntad de Dios, amén. Buena, agradable y perfecta. Pero cuando no está con esa mente de Cristo, cuando tenemos mente humana, natural, pecaminosa, no lo conocemos. Creemos que Dios no te da porque Dios no te quiere dar. La culpa no es de Dios, es de nosotros. Entonces el diablo viene en su mente y te empieza a engañar con palabras mentiras. Empieza a luchar por su propio esfuerzo, lograr lo que tú no puedes lograr. Amén. Todas las riquezas del cielo, la tierra, le pertenece a Dios. Amén. Él es tu Padre. Sí, Señor. Tan solo obedeciéramos sus mandamientos, todas las riquezas espirituales, materiales, todo lo que Dios ha prometido son nuestras. Amén. Sí, Señor. No hay paz porque no hay presencia de Dios en nosotros. No hay tranquilidad porque está el enemigo metido ahí. Sí, Señor. Te quitan el sueño porque el enemigo está ahí. Amén. ¿Por qué se mete el enemigo? Porque estamos viviendo como no cristianos. Amén. En vez de orar, está pegado al teléfono, sí, día y noche. En vez de estar meditando a la palabra, está con Facebook ahí. O está con TikTok. Entretenimientos. Los entretenimientos, Satanás los provocan para que tú no pongas atención de lo que Dios está haciendo. Para que tú no pongas atención de lo que Dios quiere hacer a ti. Para que usted no conozca la buena voluntad de Dios. Para que usted no conozca la perfecta voluntad de Dios. Para que usted no conozca la voluntad de Dios que es agradable. No lo conozca. Te entretiene con el trabajo, con las necesidades, con los problemas, con las situaciones que está pasando en su vida, en su familia, en su salud, con los hijos, con los nietos, ahí peleando. Amén. Para que usted no ponga atención de lo que Dios está haciendo. Amén. Hay que cambiar la mente. Hay problemas, sí hay problemas, pero tú tienes que aprender a lidiar con eso. Amén. Hay que seguir sirviendo a Dios, amando a Dios. Todos otros no lo hacen, pero tú tienes que hacerlo si tú quieres. Si tú quieres, si tú amas a Dios, si tú quieres que la bondad, la misericordia del Señor, las bendiciones del Señor fluya a ti, tú tienes que mantenerlo firme. Amén. Ahora bien, mientras nosotros no transformamos nuestra mente, nuestros corazones, no vamos a comprobar la buena voluntad de Dios. Amén. No vamos a conocer que Dios es buena. Amén.
la buena voluntad de Dios, no vas a conocer. Siempre va a estar ahí que Dios ha prometido, pero nunca me da porque le caigo mal a Dios o no sé qué otra cosa pensaría. El diablo se lo pone en nuestra mente, pensarnos. Vamos a... ¿Por qué los problemas vienen nosotros? ¿Por qué nos separamos de Dios? ¿Por qué acercamos a Dios? Estamos estudiando, porque eso dijo, yo lloro, dice el Señor, porque conozco sus corazones, que dicen que están cerca de mí, pero están lejos de mí. Muchas veces nosotros creemos que está cerca de Dios, pero estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 2, 1 al 3 dice, en otros tiempos, ¿cuál otros tiempos? Cuando eran mundanos, cuando no eran cristianos. Ustedes estaban muertos. Ustedes estaban separados de Dios en sus transgresiones y pecados. Transgresión significa en sus maldiciones y pecados. Que delitos cometíamos, vivíamos esa condición, lejos de Dios. Cuando tú cometes pecado, cuando tú no te alejas del mal, usted se acerca al enemigo. El enemigo viene a caminar contigo, a vivir contigo. Ahora dice así, conforme en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Cuando estábamos lejos de Dios, vivíamos bajo el poder, bajo el control de Satanás. Entonces, cuando el cristiano venimos a Dios, nos alejamos de ese control, entramos bajo el poder de Dios. Debemos de andar bajo el control, bajo el poder, conforme a los poderes de Dios. Amén. Pero no andamos separados, lejos de Dios. Estábamos separados de Dios, andábamos conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires. Conducíamos, vivíamos, amén, andábamos, comportábamos, actuábamos. Todas las personas que no llevan la presencia del Espíritu Santo, ellos viven conforme la voluntad de Satanás. Amén. El que controla el aire, dice la Biblia. Sí, ¿con quién controla el aire, el ambiente, el mundo? Satanás. Cuando nuestra mente, nuestro corazón no está controlando Dios, está controlando Satanás. Entonces, cuando el enemigo está controlando su mente, su corazón, usted se aleja de Dios. Por eso estábamos alejados de Dios, porque nuestra mente, nuestro corazón estaba controlando Satanás. Estábamos separados de Dios. Pero ahora que venimos a Dios, le entregamos la autoridad a Dios, que Dios nos controle nuestro corazón. Pero nosotros todavía nuestra mente preocupamos por las necesidades, por las riquezas, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Engaño de las riquezas. Quiere tener dinero, quiere tener casa buena, quiere tener cosas, quiere tener muchas cosas. Eso nos ahogan, eso nos cautivan y eso nos aleja de Dios, porque tu mente empieza a dirigir ahí, para allá, para acá, pero menos a Dios. Amén. No hay tiempo para Dios porque están planeando, porque están pensando, porque están mirando a la necesidad tuya, la necesidad de sus hijos, la de sus nietos, los gastos, que otra gente vive bien y tú quieres operar a ellos. Hay competencia. Amén. Esas son cosas del mundo. El cristiano tiene que entrar en ese tipo de luchas. Por eso, antes de venir a Cristo Jesús, vivía de esa manera. Amén. Cuando venimos a Cristo Jesús, todas esas cosas teníamos que dejarlo. Amén. Conducíamos, dice, según el que gobierna los aires, según el Espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Los que viven en la desobediencia, hay un poder diabólico, está controlando su vida. A todas las personas que su vida no controla a Dios, controla el diablo. Uno de los dos poderes controla. Poder maligno
o poder de Dios. Amén. Espíritu maligno, demonios, está poseído o el Espíritu Santo está contigo. Amén. Una de las dos espíritus está en ti. Entonces uno decide cuál espíritu te controle su vida, su corazón. Amén. Cuando tú permites al diablo, es cuando te alejas de Dios, no quiere estar en la iglesia, no quiere vivir en santidad. Este domingo, este miércoles tenemos Santa Cena. Vamos a ver cuántas personas vienen. Pero cuando no, su mente, su corazón no está controlando el Espíritu Santo, el miércoles Santa Cena se le olvida de Dios. Tiene que hacer otra cosa. Vivir para el mundo. Impulsados, dice. Conducidos, dice, según el Espíritu que ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Amén. La gente que vive lejos de Dios, su corazón está dirigiendo, conducen el enemigo, Satanás. Entonces ellos viven en pecado. No quiere hacer la voluntad del Señor. No le gusta cosas de Dios. Le gustan cosas que no es de Dios. Amén. Porque su corazón está controlando el enemigo. Cuando nuestro corazón controla a Dios, nos quiere estar en las cosas de Dios. Amén. Quiere hacer la voluntad del Señor. Sí, Señor. Mira lo que dice versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Ellos quiénes? Los mundanos, los que no son cristianos. Vivíamos como hijos de Dios. No vivíamos como hijos de Dios, vivíamos como hijos de, bajo control de enemigo. En la mañana nos da gracias a Dios, se levanta, trabaja y dicen, yo tengo fuerza, yo tengo sabiduría, pero no sabe que la vida que tenemos le dio Dios. Sí, Señor. Porque está controlado el enemigo. Por lo tanto, su mente y su corazón viven conforme la voluntad del enemigo. Solo adoran con sus acciones, con su actitud, con su conducta al enemigo. Entonces, cuando la presencia de Dios está en nosotros, actuamos, adoramos a Dios con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestro lenguaje, con nuestro carácter, nuestra forma de ser, forma de vivir. Alabamos a Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando no hay Espíritu Santo, alabamos al espíritu maligno, a Satanás. Aunque tú no quieras, así dice la palabra del Señor, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Ve? La gente que no camina con el Señor, su mente, su corazón, su forma de hacer las cosas, impulsan por el espíritu, por el deseo pecaminoso, por el espíritu maligno, por el deseo de hacer cosas malas. Impulsa su corazón a hacerlo eso. A nosotros caminamos impulsado por el Espíritu Santo. En cambio, los que no tienen el Espíritu Santo camina impulsado, animado o dirigido su vida por el espíritu maligno. Amén. Entonces nosotros el que tomamos decisiones, ¿quién es el que va a dirigir su vida? Amén. Cuando tu manera de pensar no es como Dios dice las cosas, recuerda, está bajo control de Satanás. Amén. Entonces tú no eres hijo de Dios. Tal vez tú eres hijo de Dios, pero estás separado de Dios. Amén. Estás alejado de Dios. Entonces el enemigo te está controlando su mente, su corazón, para adorarle a Él como que Él es Dios. Amén. Porque Él es de Dios, porque tú estás bajo control de Él. En cambio, cuando nosotros bajo control del Espíritu Santo adoramos a Dios siempre, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. ¿Ve? Cuando nosotros estamos bajo control de Satanás, nosotros hacemos nuestra propia voluntad. Yo hago lo que me gusta, yo vivo como me gusta, yo quiero vivir como a mí me gusta. Esa es propia voluntad. ¿Por qué? Porque está bajo control del enemigo. Cuando uno viene, comprometemos con el Señor, hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Vivir como Dios dice, bajo la voluntad de Dios. Hay que hacer las cosas
como Dios quiere, Amén. bajo la voluntad de Dios. Amén. Andar como Dios quiere. Hacer las cosas como Dios manda hacerlo bajo su voluntad. Amén. Pero cuando no hay esa presencia de Dios en nosotros, nosotros queremos hacer, queremos vivir, queremos andar nuestra propia voluntad. Amén. A mí me parece esto, a eso es lo que voy a hacer. ¿Es la voluntad de Dios? No sé, pero yo voy a hacer porque me gusta. Amén. Es la voluntad. Nuestro propio propósito. Vive a nuestro propio propósito. ¿Cómo nuestro propio propósito? Yo quiero hacer esto, voy a hacer esto, cuando tenga esto, quiero tener esto, etcétera. Tiene su propio propósito. Amén. Pero la Biblia dice que en la vida de los creyentes, antes de nacer, Dios ya estableció el propósito, Amén. el llamado. Pues Romanos 8, capítulo 35, 32 para abajo, nos enseñan que antes de nacer, Dios ya nos había conocido. Amén. ¿Ah? Mira lo que dice aquí. Lo que Dios conoció de antemano, también lo predestinó Amén. a ser transformado según la imagen de Hijo de Dios. Antes de nacer ya había predestinado. Hay un propósito por la cual una persona nace. Pero cuando la presencia de Dios no está controlando nuestra mente y nuestros corazones, nosotros vivimos nuestro propio propósito. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué nuestra propia voluntad? Porque tu mente y tu corazón está controlando otro espíritu. Amén. Pero cuando está controlando su mente y su corazón, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso Jesús decía que Él hacía la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Sí, Señor. Jesús no vino porque quiso. Amén. Claro, Él permitió voluntariamente venir. El Padre lo mandó a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que la sangre de Cristo nos limpie nuestros pecados y que seamos salvos. Amén. Por eso Juan capítulo 6:40 Juan capítulo 6:40 dice así: porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él y tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Esa es la voluntad del Padre. Sí, Señor. Que todo mundo reconozca a Jesús es Hijo de Dios, Amén. para alcanzar la salvación, para que vaya al cielo. Amén. Y esa persona muere, pero Cristo va a resucitar esa persona para llevar en la gloria del Señor. Esa es la voluntad del Padre. Amén. Jesús vino para que la voluntad del Padre se cumpla con la humanidad. Amén. Entonces nosotros, los hijos de Dios, hay que seguir el ejemplo de Cristo Jesús, hacer la voluntad de Dios. ¿Tú crees que la voluntad del Padre es que tú no vengas a la iglesia? No, ¿verdad? No. ¿Será la voluntad del Padre que tú, en vez de estar en la iglesia, estar en otro lado? No. No. Quiere que todo venga. O que esté pensando cosas malas. No. No. O estar robando, o estar haciendo cosas que no debe de hacer. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Qué es la voluntad de quién es? Es el diablo. ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que tú no ores? No. Que no leas la Biblia, No. que no prediques. No. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. No, entonces, ¿qué voluntad de quién es? Del enemigo. Del enemigo. Entonces, ¿voluntad de quién estamos haciendo? La voluntad del enemigo. Del enemigo. Entonces, por eso Pablo dice, Efesios capítulo 2, versículo 3. En ese tiempo también todos vivíamos como ellos, impulsados nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Vivíamos nuestra manera. Sí, sí. Quiere casarse, tener hijos, La corriente del pero no buscar a Dios. No, vivíamos a nuestra manera, un propósito diferente, humano, natural, pecaminoso, bajo control del enemigo. deshonesto. Pero cuando estamos con Dios, entramos bajo la voluntad de Dios y seguimos el propósito de Dios, que por qué nos creó. El temor de Dios.
Algunos nos crearon para ser predicadores, algunos para ser servidores, algunos crearon para ser adoradores, algunos crearon para ser profetas, otros crearon para cualquier otra cosa que Dios quiere hacer en el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Amén. Sí, Señor. Pero ese propósito no se cumple. ¿Por qué? Porque nosotros no está controlando nuestra vida el Espíritu Santo. Está controlando el enemigo. Amén. Por eso decimos que estamos cerca de Dios. Pero Espíritu Santo, el Señor dijo, yo lloro porque conozco sus corazones. Dicen que está cerca de mí, pero están lejos de mí. Amén. Aleluya. ¿Son cristianos? Sí. ¿Son hijos de Dios? Sí. Pero vive su propia voluntad, la voluntad del enemigo. Sí, Señor. Vive su propio propósito. No es el propósito del Señor. ¿Por qué te creó el Señor? ¿Por qué te trajo esta gran nación el Señor? ¿Por qué te dio una esposa? ¿Por qué te dio un marido? ¿Por qué te dio sabiduría? ¿Por qué te dio las que tiene? No para que usted se disfruta. Claro que sí, pero es para un propósito del Señor. Y eso tenemos que entendernos. Porque cuando Dios no está tomando nuestra vida, nuestros corazones, no vivimos conforme la voluntad de Dios, ni el propósito de Dios como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Ahora bien, vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 9 a 10. Muchas veces nosotros queremos vivir como otra gente. Mira lo que dice la palabra del Señor. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de tentación. Amén. El que quieren enriquecerse ¿de qué? De dinero. Tener mucho dinero, Amén. tener fama, tener muchas cosas. Caemos en las tentaciones. Amén. Pero aquí dice, los que quieren enriquecerse, el que quiere ser rico, quiere tener todo, cae en la tentación. ¿Cuál tentación? Se vuelven esclavos de muchos deseos. Amén. Sí, Señor. Esclavos de muchos deseos. Yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, yo quiero tener esto. Entonces, para tener eso, tú tienes que tener dinero. Como no lo tienes, pues tienes que trabajar. Vuelve esclavo del trabajo. Amén. Como mi hermano tiene otra cosa, pues yo quiero tener mejor que eso. Sí, Señor. Porque otro tiene otra cosa, pues yo quiero tener mejor. Ahora hay competencia, malos deseos, vienen muchos deseos en nuestros corazones. Caemos en la tentación, esclavos de muchos deseos. Amén. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina Amén. y en la destrucción. ¿Viste? ¿Cuáles son esos? Esos dañinos afanes insensatos hunden a la gente a la ruina y la destrucción. ¿Cuáles son estos? Enriquecerse. Amén. Enriquecerse. Preocupación de tener mucho dinero. Preocupación de tener muchas cosas. Caemos en la trampa de nuestros deseos, muchos deseos. Y después esa es insensatez para Dios. Es una locura. Es insensatez. ¿Por qué? Es dañino también. Amén. Porque nos dañan. Por quiere tener mucho dinero, no viven bien, no disfrutan la riqueza que la bendición que el Señor le da. No disfrutan. Es dañino. Y muchos se hunden a la ruina. Pierde la salud, pero no puede comprar con el dinero que tiene. Amén. Sí, Señor. Pierde el matrimonio, no puede comprar el matrimonio. Pierde sus órganos, no puede comprar sus órganos. No. Entra en la ruina. Tiene que morir. Pierde los ojos, no puede tener ojo. Puede ver. Cargamos un montón de anteojos, pero no podemos comprar. Perdemos el cerebro, no podemos comprar el cerebro. No. Andamos en ruina. Ruina no solamente en lo material, ruina en lo físico, Personal. en lo humano, en lo físico, en los órganos, en el cuerpo, Amén. y lo material también. Ruinas. ¿Y qué más?
en la destrucción. Nos destruimos. Todo comenzó querer enriquecer, Amén. Sí, Señor. querer tener muchas ambiciones, ¿verdad? Y avaricia. 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 Ambición de tener carro nuevo, ambición de tener cosas nuevas, ambición de tener muchas cosas. Nos endeudamos. Señor. Endeudamos. Y tienen que pagar. Algunos caen presos porque andaban robando para sacar dinero. O tal vez vendiendo droga, cayó preso, perdió Todo. la libertad, quedó en la ruina, en la cárcel toda la vida. Esta semana estaban condenando al expresidente de Honduras. Un presidente metiendo en la droga. Oh, ¿Mm? Orlando. Condenaron no sé cuántos años, 40 años, no sé cuántos. 45 años, imagínense. ¿Por qué? Porque querían enriquecerse. Ahora fue arruinado, cayó en la ruina, en la destrucción. Destrucción de su familia, destrucción de su libertad, destrucción de su salud, destrucción de todo lo que Dios le había dado por enriquecerse. Por eso Pablo escribe a Timoteo: tengan cuidado. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelve esclavo de muchos deseos. Amén. Muchos deseos, tener ropa fina, carro nuevo, esto y esto, todo como estaba en el mundo de competencia, mundo de tecnología, mundo de todo, de materialista. Entramos también ahí el cristiano a jugarse. Nosotros no somos del mundo para seguir los que quieren mundo. Amén. Entonces, Pablo dice, los que siguen en esas tentaciones, se vuelve esclavo de muchos deseos. Y esos deseos, afanes, insensatos, dañinas, hunden a la gente en la ruina, en la destrucción. Amén. Algunos caen presos, algunos mueren, destrucción total. Para enriquecerse, queriendo enriquecerse, destruye su juventud trabajando toda la vida y nunca disfrutó su juventud. Trabajando 2, 3 trabajos, no disfrutó su matrimonio, no disfrutó de las bendiciones que Dios le ha dado, porque está endeudado, tiene que trabajar día y noche. Amén. Sí, Señor. Cuando estaba trabajando en el downtown Miami, había un hermano haitiano, un muchacho joven. Trabajaba 3 trabajos, no sé qué. Cuando dormía, y venía a dormir en el trabajo, le digo, ¿sabes qué? Si vas a dormir, vaya a tu casa. Este no es para dormir, usted vino a trabajar aquí. Caminaba durmiendo. Trabajaba durmiendo con ojos cerrados. Arruinado. Porque sacó carro nuevo, tiene una esposa, tiene hijos y compró una casa y quiere vivir pues cómodo. Entonces, estos malos, muchos deseos, afanes, insensatos y dañinos, hunde a la gente en la ruina, en la destrucción. Amén. Esto no significa que tú eres conformista. No, uno tiene que conformar lo que Dios le da. Amén. Dios nunca nos va a dejar en ruina. No. Dios nunca va a dejar en la cárcel. Si el enemigo nos echa en la cárcel, de ahí usted va a salir Amén. bendecido. Sí, Señor. Amén. Pero no podemos desear las cosas materiales Amén. y dejar a Dios a un lado, apartar a Dios a un lado y seguir las cosas materiales. Equivocado. No. Estos son los que nos dañan, arruinan y destruyen Amén. a las personas. Mira lo que dice, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Amén. Amor al dinero. Cuando tú amas mucho dinero, no puede ayudar, no quiere ayudar a nadie porque vuelve tacaño. No quiere donar ni un peso a nadie. No quiere gastar nada al amor de dinero. Quiere tener más dinero, no sé para qué. Acumulando. No, tengo que preocuparme por mi futuro, porque tiene que comprar.
sí, Dios está a control de todo. Su futuro está en la mano del Señor. No tiene que comprar una casa. Sí, pues acumula, pues ahorra un dinerito para comprar una casa. Eso no es malo. Pero hay gente que es avaricia. Tiene y quiere tener más. Y no tiene. Teniendo, no tiene. Tiene una casa, quiere tener otra casa más. Quiere un teléfono, pero quiere tener más teléfono nuevo. Tiene una camisa llena de ropa, pero quiere tener más ropa. Entonces, todo eso cuesta dinero. Entonces, tiene que trabajar duro. Entonces, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para meditar, no hay tiempo para nada para Dios. Dedica en las cosas materiales. Porque el amor al dinero es la raíz de todas las clases, toda clase de males. Todo, no algunos, todos. Con el dinero usted puede corromperte, con el dinero usted puede hacer lo que tú quieras, comprar lo que quieras, corromperte o cualquier cosa. Todas las males está, la raíz está en el dinero, si usted lo amas. El dinero no hay que amarlo, pero es un medio para tenerlo. Hay que aprender a usarlo con sabiduría. No a la locura tampoco. Con sabiduría. Gasta su dinero para la comida, para su ropa, suficiente y ya. Lo que se sobra, ahorra. Dale ofrenda al Señor. Lleva sus diezmos a la iglesia. Ayuda a los que necesitan. En vez de comprarte cosas caras, ese dinero lo puede enviar a otras personas que necesitan, que andan descalzos en su país. Hay iglesias que están sin techo, está debajo del árbol sirviendo. ¿Por qué no lo manda ese dinero que estar ahí comprando tanto dinero como que usted nunca se va a morir? Hay gente que tienen tantas cosas, han tenido tantas cosas, dejaron todo. Pregúntale a Michael Jackson. Tenían mansiones. Hay muchos artistas, muchos hombres que eran profesionales o artistas. Mucho dinero tuvieron. Pero cuando se murió, dejó todo. Casa grande, está viviendo otra gente. Dinero, otro está disfrutando. Y tal vez él en el infierno. Por eso el Señor dice que ahorremos en el cielo. Poco que tenga, comparta con los que necesitan. Eso lo trae bendición a ti. Pero no quiere dar a nadie. Usted está volviendo tacaño. Y el tacañería no es de Dios. Dice así: por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Y se han causado muchísimos sinsabores, fracasos, sufrimientos, por mucho codiciar, que queriendo tener las cosas materiales, queriendo ser rico, han desviado de su fe. La iglesia se vuelve como una empresa para producir dinero, no para ayudar a los demás, no para llevar el mensaje de salvación al mundo, sino para comprar casas, para comprar aviones. ¿Aviones acaso que le va a dar salvación? ¿Va a llevar al cielo con ese avión? Ahí están. Hay muchos pastores, yo he visto en YouTube, critican a los pastores. Sí hay algunos que son así, de verdad, pero no todos. Los que no tienen corazón de Cristo Jesús, los que no llevan la presencia del Espíritu Santo, ellos se desviaron. Por eso mira lo que dice: por codiciarlo, algunos, no todos, se han desviado de la fe, se han causado muchísimos sinsabores. Así que, aquí está la respuesta. Así que, si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Con eso es suficiente. Comida y ropa. ¿Qué más queremos? ¿Dónde dormir? Una casita, un cuartito, una cama, un telefonito ahí.
estamos conformes, tenemos que estar conformes. Sí, Señor. El cristiano tiene que estar conforme lo que Dios le da. Cuando no estás conforme con lo que Dios te da, ese provoca al enemigo tentarte y llevarte donde tú no debes de estar. Amén. Satanás provoca con lo que tú quieres y Dios todavía no te ha dado. Entonces tú quieres actuar. Usted se para de la voluntad de Dios. Usted hace tu propia voluntad, que es la voluntad del enemigo. Amén. Y eso es lo que Dios lo rompe el corazón. Él tiene preparado para todos nosotros. El domingo pasado estábamos leyendo eso. Tiene grandes propósitos con la iglesia. Amén. Pero la iglesia ha perdido el propósito de Dios. Amén. La iglesia se convierte como un lugar de entretenimientos, de espectáculos. Señor. La iglesia se ha convertido, se ha perdido el propósito por el cual Dios organizó. Cada vez cuando tú hablas con las personas creyentes, más materialista que espiritualista, más materialista que espiritual, solo se preocupa del dinero, solo se preocupa de su futuro, solo se preocupa de su salud, solo se preocupa de su negocio, solo se preocupa de sus hijos. ¿Dónde está Dios? No hay. Amén. No hay rastro de Dios. Todas las preocupaciones es de humano, natural, pecaminosas. Entonces ahí donde Dios le duele el corazón. Él ha prometido, Él ha hablado muchas veces, pero la gente no hace como Dios dice las cosas. Con su boca dicen que está cerca de Dios, pero el Señor dice, ellos están lejos de mí. Con su boca, por eso dijo Jesús, yo lloro. Ellos toman sus decisiones, yo no puedo ir contra su voluntad. Amén. Ellos quieren vivir de esa manera, yo no puedo obligar que vivan a mi manera, porque Dios no es dictador, Sí, Señor. Dios es justo. La voluntad. Por eso dice el Señor, porque de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Porque con la boca decimos que amamos a Dios. Decimos que soy hijo de Dios, soy cristiano. Pero nuestra mente, nuestro corazón está lejos de Dios. Eso es lo que le duele a Dios. Amén. Eso es lo que el Señor sufre. Eso no predica en la iglesia. La iglesia tiene que aprender a caminar como Dios dice en su palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuándo amamos a Dios de corazón? ¿Y cuándo amamos de boca? Vamos a la palabra. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Cuándo? Juan capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me amaran, obedecerían mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos Amén. y los obedece. Sí, Señor. Cuando nosotros vivimos como Dios mandó a vivir, actuamos como Dios mandó a actuar, nos comportamos como Dios mandó a comportarnos, andamos como Dios mandó que andamos, Amén. entonces amamos a Dios. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, no le diga que usted ama a Dios. Usted no ama a Dios a nada. Usted ama al diablo. Sí, Señor. No lo conoce sin querer, estás amando al enemigo. Sin querer. Por eso dice la palabra de Dios. Jesús dijo eso. Y dijo, al que me ama, mi Padre lo amará. Amén. El que no ama, no, Padre no lo va a amar. El que no me obedece, Padre no va a amar. El que no obedece a Dios es porque no lo ama a Dios. Con la boca decimos que somos hijos de Dios, pero Dios dice que nosotros no lo amamos. Amén. De boca decimos que amamos a Dios, solo con la boca, pero su corazón está
llenos de maldad, llenos de rencor, llenos de odio, llenos de codicia, llenos de avaricia, llenos de todo lo que el diablo lo trajo. Amén. No lo que Dios lo trajo. Lo que el diablo trajo lo tienes metido ahí. Por lo tanto, Dios no está contigo. El diablo está contigo. Entonces, no crea que Dios te está amando. No te está amando. Pero dice, Dios es amor, ama a todas. Sí, Dios lo ama a su creación. Pero siendo hijo de Dios, comportando de esa manera, aún así nos ama. Nos ama. Pero lo que Jesucristo está diciendo, cuando tú obedeces a Dios, a Jesús, las bendiciones, las protecciones, las provisiones, todas las promesas se activan en ti. El amor de Dios está contigo. No, porque por eso el Señor estaba diciendo el domingo pasado, tú estás vivo por la misericordia. Y la misericordia de Dios no porque mereces. No merecemos. Merecíamos pena de muerte, juicio. Pero Dios no nos ha condenado todavía. ¿Sabe por qué? Por su gran amor, por su gracia. Amén. Por amor a Jesús, la sangre de Jesús. Amén. Te está esperando para que te cambies. Pero si seguimos así, vamos a tener problemas con el Señor. El que me ama obedecerá a mi palabra. Amén. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él, haremos nuestras moradas. Dice el Señor, Juan capítulo 14, versículo 23. Juan capítulo 15, versículo 10 dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Amén. Si no obedecen mis mandamientos, no va a permanecer en mi amor. Amén. Entonces, muchas veces nosotros decimos que amamos, pero permanecemos en el mandamiento del Señor. Sí, yo no fornico, yo no robo, yo no mato. Pero su mente, ¿cómo está? Está en otra cosa. Está separado de Dios. Su conducta, ¿cómo está? Su lenguaje, ¿cómo está? Y entonces, no amamos a Dios. Entonces, no permanecemos en los mandamientos del Señor. Amén. Si el Señor dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedecí los mandamientos de mi Padre. Amén. Y permanezco en su amor. Sí, Señor. Jesús obedeció, nos enseñó, ahora nos toca a nosotros obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, es porque lo amamos. Amén. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son los mandamientos del Señor Jesús? Amarlo a Él sobre todas las cosas y el prójimo como Mandamiento, hay muchos mandamientos. Hay más de 100 mandamientos del Señor Jesús. Por lo menos conozcamos 50. Pero hay más de 100. Vamos al mandamiento del Señor. Dice Juan capítulo 13, versículo 34. Este mandamiento nuevo les doy. Nuevo. No del antiguo pacto. Es del nuevo pacto. ¿Cuál es el mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Tenemos que amarlo unos a los otros. Amén. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Amén. Usted puede leer Mateo capítulo 5, 22 en adelante. Todos, ahí va a encontrar varios mandamientos de Jesucristo. Sobre adulterio. Ahí va a encontrar. Pero voy a leer este Mateo 22, 37, 39. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La mente tiene que amar con la mente al Señor. Amén. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como te ama a ti mismo. Amén. Muchos no conocemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos los mandamientos del Padre del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos conocemos. Y también, si usted empieza a leer algunas leyes que Dios le ha dado a los israelitas,
no es para nosotros. Los mandamientos, algunos mandamientos es exclusivo para el pueblo de Israel, no para nosotros. Los mandamientos que para ser aplicado a nosotros en el Nuevo Testamento, en la gracia, Jesús lo sacó del antiguo pacto, lo trajo para el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Todos los mandamientos que no están en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, no es de nosotros. Amén. Pero algunas leyes espirituales, mandamientos que son espirituales, es igual para el nuevo pacto. Hay leyes espirituales que eso no se cambia, es así. El que peca cae en maldición. Esa es ley espiritual, no se puede cambiar. El que peca cae en maldición y la maldición lo destruye. Esa es ley espiritual. Si el que peca se convierte esclavo del pecado. Así dice Jesús. 8:30 y Juan 8, creo que 36, 35, por ahí está. El que peca se convierte esclavo. Ese es una ley espiritual. Eso no se cambia. Tanto como en el antiguo pacto, en el nuevo pacto. 8:34. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Se convierte esclavo del pecado. El pecado ya está en nosotros. El mal ya está en nosotros. Usted tiene que evitarlo. Porque si no, si usted practica ese pecado, ese demonio apodera de su corazón y se convierte como una adicción. Si usted toma droga, ese demonio te va a correr su corazón. Es difícil que salga de esa drogadicción hasta la muerte. A menos que venga Cristo Jesús, Dios sí lo puede expulsar. El que cae en ladronería, en codicia, avaricia, ¿verdad? Deseando tener muchas cosas, el enemigo empieza a poner en su mente planes como hacer dinero. Empieza a robar. Con robar pequeña cosa, después convierte el ladrón fino. Y entonces se convierte como una adicción, como una enfermedad, una posición del enemigo. Y nadie te lo puede quitar. Hasta en la iglesia va a estar robando. Hasta donde vaya puedes estar robando. Esa posición del enemigo solo Dios lo puede quitar. Entonces tenemos que tener cuidado, cometer pecado que el enemigo provoque en nosotros. Entonces el Señor estaba diciendo que de labios, muchos de labios me aman, pero su corazón está lejos de mí. Muchos decimos que somos pueblo de Dios, hijos de Dios, amamos a Dios, pero no lo amamos de verdad. Así que esta tarde quiero hacer un llamado a toda la iglesia, a toda la persona que me está escuchando. Y ya es tiempo que nosotros entendamos que el enemigo está provocando de diferentes maneras para que nosotros separemos de Dios. Amén. Tenemos que ser sabios. Mantengamos en oración todas las cosas que estás haciendo. Véalo, analízalo, si ese viene de Dios o está provocando el enemigo para que usted se separe de Dios. Amén. Si tú dices que ama a Dios, ¿cómo está su conducta? ¿Cómo está su relación con el Señor? Desde que amanece hasta que se acuestas, ¿cuántas veces estás conectado con el Señor? ¿Cómo está su estilo de vida? ¿Cómo estás viviendo? ¿A la manera de Dios o a la manera de nosotros? Si vivimos a la manera de nosotros, es porque el diablo está ahí. Amén. Pero si vivimos a la manera de Dios, el Espíritu Santo está ahí. Amén. Así que nos toca a nosotros tomar decisiones. ¿Cuál espíritu quiere que te dirija su vida? Amén. No solo de boca vamos a ser cristianos, sino de corazón, de verdad. No hay hipocresía. Amén. Pero cuando solo decimos con la boca, ese ya es hipocresía. Amén. Porque corazón estamos lejos de Dios.
Pensamos una cosa diferente, decimos una cosa diferente, actuamos diferente, pero con la boca también decimos otra cosa. Decimos que somos cristianos, somos hijos de Dios, pero andamos, vivimos, caminamos, comportamos como hijos del diablo. Entonces, esa es la boca. Con la boca estamos diciendo que somos hijos de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Eso es lo que Dios le causa dolor en su corazón, que los hijos no quieren entender lo correcto, no quieren hacer bien las cosas para que reciba todo lo que Él quiere dar. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Su palabra. Gloria a Dios. Vamos, póngase de pies, vamos a orar. Recuerda que